BMW Vision Next. Este superauto, fabricado por la compañía BMW, combina los avances no solo en el modo eléctrico, sino también en el modo autónomo. Su diseño, definitivamente tiene un carácter futurista, recurriendo a formas muy afiladas y algunos trazos inspirados en modelos actuales y antiguos. Se muestra con dos tonos de pintura para contrastar, añadiendo una silueta de colores anaranjados, un tono plateado muy llamativo, rines especiales, faros y calaveras láser. Se ha buscado un aspecto moderno y minimalista. Las aperturas de la rejilla están enmascaradas por una capa transparente con un patrón iluminado y grabado con láser. Como es tendencia en la industria, los faros de este BMW Vision Next son láser, con fibra de vidrio recubiertas con fósforo. En el interior, también hay un diseño futurista con mucho minimalismo. No hay pantallas como en la actualidad, pues toda la información se presenta como un asistente de realidad aumentada que se despliega sobre el parabrisas. Además cuenta con dos modos de viaje, Ease y Boost. El primero es simplemente el modo de conducción autónoma, y el segundo pone al límite las capacidades del auto para que el conductor pueda controlar el vehículo y poner a prueba sus límites. El uso de piel bajó al mínimo. Solo hay en zonas como el volante, manijas de puertas y algunos toques en la consola central. El resto está fabricado con un textil especial que simula ser piel, pero que puede reciclarse. Otra razón por la cual el interior se ve tan limpio es la incorporación de un asistente por voz y reconocimiento facial que nos ayudará con cada parámetro del auto para así evitar distraernos mientras conducimos. Bajo el capó, el Vision Next usa un sistema híbrido enchufable, compuesto por un motor de 4 cilindros turbo y un sistema eléctrico que en conjunto pueden entregar 592 caballos de fuerza, darle una aceleración de 0 a 100 en 3 segundos y llegar hasta los 300 km por hora. Cabe mencionar que acorde al modo de manejo seleccionado, puede ser un auto con tracción en las 4 ruedas o de tracción trasera. Su sistema híbrido le permitirá tener una autonomía en modo eléctrico de hasta 100 kilómetros. DNA. You make the choices, or just one. A statement for the driver. Desde el Reino Unido, llega la última nueva marca en sumarse al mundo de los deportivos eléctricos. Un campo que ha demostrado ser uno de los favoritos para estas jóvenes compañías que buscan crear con algo de originalidad y mucha tecnología. Se llama Apex y acaba de presentar en Londres su primer modelo, el Apex AP0 Concept. Este superauto destaca a simple vista por su diseño, que está inspirado en las tecnologías de Fórmula 1 y Le Mans. Este coupé biplaza cuenta con un chasis modular de fibra de carbono que está asociado a una estructura central para otorgarle una mayor rigidez. Debido a que promete grandes prestaciones, se puso especial énfasis en la aerodinámica, dotando al vehículo de alerones, canalizadores de aire, difusores y hasta un fondo plano. Ha sido equipado con espejos retrovisores laterales digitales y un techo de cristal con forma de lágrima. También hay puertas de apertura de mariposa, así como rines de fibra de carbono de 19 pulgadas al frente y de 20 en la parte de atrás. Tras ellos, se esconden discos carbonocerámicos de 360 milímetros delante y 340 milímetros detrás. El interior del vehículo se ha pensado inspirándose en la Fórmula 1. Tras despegar sus puertas hacia arriba, encontramos dos asientos de estructura de fibra de carbono, con detalles en cuero y aluminio. El panel de instrumentos tiene 3 pantallas, y como curiosidad, el auto puede proyectar distintos circuitos en realidad aumentada, para correr en ellos estando parado. Monta una batería de 90 kilovatios instalada bajo el piso que pesa 550 kilos. Una cifra considerable,
teniendo en cuenta que el peso total del deportivo es de 1.200 kilos. Está equipado con un motor eléctrico que le otorga 650 caballos, 484 kilovatios y 580 Nm de torque. Con esta mecánica el Apex, que tiene tracción trasera, acelera de 0 a 100 en 2,3 segundos y alcanza una velocidad máxima de 307 km por hora. La autonomía es de 515 km y dispone de un sistema de carga rápida, capaz de alcanzar el 80% de su capacidad en solo 15 minutos. Cuenta con un sensor, cuyas siglas son LiDAR. Es el corazón de todos sus sistemas de asistencia a la conducción. Este ofrece un mapa detallado de su entorno, hasta los 100 metros de distancia. Con ello será posible implementar sistemas de manejo semiautónomos y muchos servicios de seguridad activa. El precio de este supervehículo está alrededor de los $200,000. Kangaroo GFG Style. Este superauto combina las prestaciones y el aspecto de un superdeportivo, pero con cualidades todoterreno, ya que goza de una generosa altura libre al suelo y se nota levemente elevado. Cuenta con tracción en las 4 ruedas y también dirección en ambos ejes. Tiene una suspensión adaptativa que regula su altura según el modo de manejo seleccionado. En modo Racing, por ejemplo, reduce 140 milímetros la altura del vehículo, mientras que en modo Road la eleva 190 milímetros y en Off-Road la levanta 260 milímetros. Sus ruedas de 22 pulgadas y su altura le permitirá hacer incursiones fuera del asfalto. La carrocería está hecha mayormente de fibra de carbono y algunas piezas como los parachoques están hechos de policarbonato. Su cabina cuenta con un diseño minimalista, protagonizado por un llamativo color naranja y 3 pantallas, una destinada al cuadro de instrumentos, otra, la más ancha, para monitorear lo que sucede alrededor del vehículo, como si se tratara de un espejo retrovisor gigante. La tercera pantalla es la central y atiende funciones del sistema. Por otro lado, cabe mencionar el splitter frontal desmontable, el cual permite cometer rampas de hasta 26 grados de inclinación cuando prescindimos de él. Cada eje cuenta con un propulsor eléctrico, que en conjunto generan 483 caballos de potencia y 442 libras-pie. La energía es provista por un paquete de baterías de 90 kWh, cuya promesa es de más de 450 kilómetros de autonomía. Con tracción y dirección en las 4 ruedas, el GFG Style Kangaroo acelera de 0 a 100 km por hora en 3.8 segundos. Porsche Mission X. El Mission X es un biplaza de aspecto espectacular que recoge el testigo de los deportivos icónicos de décadas pasadas, entre los que destacan el 959, el Carrera GT y el 918 Spider. Proporciona un impulso decisivo para el desarrollo evolutivo de futuros conceptos de vehículos. Tiene unas dimensiones aproximadas de 4,5 metros de largo y 2 de ancho, lo que hacen del Mission X un hipercar relativamente compacto, con una distancia entre ejes de 2 metros y 73 centímetros. Por motivos aerodinámicos, lleva llantas de diferente tamaño, con rines de 20 pulgadas adelante y de 21 pulgadas atrás. Al mismo tiempo, su forma esculpida y sus líneas musculosas demuestran que los hipercars no tienen por qué parecer agresivos. La carrocería, de altura inferior a 1,20 m, está acabada en color Rocket Metallic, una elegante pintura especialmente concebida para este prototipo. Los rines presentan detalles elaborados, los del eje trasero están dotados de aeroblades casi transparentes, con forma de turbina, para lograr una mejor refrigeración del sistema de frenos. Una ligera cúpula de cristal con un exoesqueleto de plástico reforzado con fibra de carbono se extiende sobre ambos ocupantes.
Las puertas de estilo Le Mans están fijadas a los pilares y al techo y se abren hacia adelante y hacia arriba. Una estructura de soporte de alta tecnología enmarca los módulos de luz LED y presenta los esbeltos elementos expuestos de las luces diurnas y los intermitentes. Al activarse, la luz se abre como un párpado. La parte posterior del Mission Axe se caracteriza por una unidad luminosa que parece flotar, donde destacan las letras Porsche transparentes e iluminadas. La escultural luz trasera emerge como suspendida en el aire de una moderna estructura de soporte que se extiende por todo el ancho del vehículo en 4 segmentos. Mientras está siendo cargado, la E de las letras Porsche parpadea, adoptando un aire enigmático. Los 2 asientos tienen colores diferentes. El asiento del conductor es de color gris Kalahari y forma una sola unidad cromática con la consola central y el tablero. El asiento del acompañante es de color marrón Andalucía. Las estructuras de los asientos están hechas de plástico reforzado con fibra de carbono y sus cinturones de seguridad de 6 puntos están integrados en el chasis monocasco. Otros paralelismos con el automovilismo deportivo son el volante abierto en la parte superior, dotado de interruptores y levas de cambio. Hay varias cámaras a bordo, y la grabación comienza cuando el conductor pulsa el botón de grabación del mando multifunción. Tiene una relación peso-potencia de 1 caballo por kilogramo de peso, alcanza valores de carga aerodinámica muy superiores a los del 911 GT3 RS. Y ofrece una capacidad de carga significativamente mejorada con su sistema de 900 voltios. Esto es TechMind. Si te gustó nuestro contenido, no olvides suscribirte al canal, darle al botón de like y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos nuestro próximo video. Hasta la próxima.